Hola, ¿qué tal? En este video vamos a abordar un tema un poco diferente a lo que es habitual en el canal. Todo el contenido del canal hasta el momento ha sido de temas de preparación para presentar la PA, pero en esta ocasión voy a hacer un video que está relacionado ya más con temas de la universidad. Este video es en atención a algunos exalumnos de UNX que han estado ya en carreras del área de economía, del área incluso de biología, que han tenido un poquito de complicación con algunos temas de matemáticas y de hecho el canal va a tomar precisamente este rumbo. Vamos a empezar a subir videos relacionados con temas ya universitarios. Así es que si tienen dudas con algunas cosas que están viendo en la universidad, por favor manden ahí mensajito, déjenlo en los comentarios para ir considerando qué otros temas ya de matemáticas a nivel universitario podríamos incluir aquí en el canal. Para iniciar, antes de ver como tal regla de la cadena, vamos a recordar sobre todo cómo se derivaban polinomios. La derivada de un polinomio nos dice que si nosotros tenemos como nuestra función principal y igual a x a la n, es decir, una potencia de x, la derivada de y, que se representa así con esta comita, va a ser igual a n por x a la n menos 1, es decir, este exponente que tenemos va a bajar para acá multiplicando y se le va a restar un 1 al exponente. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos y igual a x cúbica, la derivada de esta función, este 3 simplemente lo pasamos para acá multiplicando y como el coeficiente aquí es 1, serían 3 por 1 son 3x y le quitamos 1 al exponente, nos quedarían 3x cuadrada y ya esta sería la derivada de esta función. Ahora, si nosotros tenemos un polinomio, si tenemos más de un término, simplemente se va derivando cada parte. Aquí, por ejemplo, este 3 pasaría para acá multiplicando, pero serían 3 por 2 son 6 y le quitamos un 1 al exponente. En lugar de x cúbica va a ser x cuadrada. En el siguiente término hacemos lo mismo. Este 2 va a pasar para acá multiplicando y sería el menos 5 por 2 son menos 10. Y al quitarle 1 en el exponente nos queda x a la 1 que simplemente ya no se pone. Y cuando tenemos un término lineal es como si el exponente fuera 1 y será 1 por 6 son 6 y al quitarle 1 al exponente nos quedaría x a la 0, pero x a la 0 vale 1 y ya no es necesario ponerlo. Es decir, siempre la derivada de un término lineal, las x van a desaparecer y se queda solamente el coeficiente. Y ya esta sería la derivada de toda esta función. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esta última y quisiéramos su derivada, pondríamos aquí 5 que va a multiplicar al 7, 5 por 7 son 35, y le quitamos una en el exponente, nos quedaría x a la cuarta, pero la derivada de un término independiente simplemente se anula porque es como si este tuviera x a la 0 y 0 por 8 pues simplemente me da 0. Entonces la derivada de cualquier constante nos da 0. Esto es nada más para recordar de manera general cómo se derivaban polinomios. Pero la regla de la cadena lo que nos dice es que si tenemos una composición de funciones, es decir, una función que tiene como argumento ya no x, sino otra función de x, nos dice que va a ser la derivada de la función principal con el mismo argumento, pero por la derivada de ese argumento, o que a veces lo podríamos encontrar así de y respecto de x o la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Esto puede sonar un poquito complicado, pero con los ejemplos vamos a ver que cualquiera de las dos cosas es más simple de lo que podría parecer. Simplemente lo que nos está diciendo es que usamos la derivada de lo de afuera y se vuelve a multiplicar por la derivada de lo de adentro. Por ejemplo, si nosotros tenemos este binomio al cuadrado, si nosotros nada más hubiéramos tenido aquí x cuadrada, pues el 2 bajaría multiplicando y le quitaríamos 1 en el exponente. Aquí hacemos lo mismo, pero con todo este binomio. Es como si ahora el binomio fuera nuestra variable. Este 2 va a bajar multiplicando
y le quitaríamos 1 en el exponente a todo el binomio, pero pues al quitarle 1 nos queda a la 1. Pero la regla de la cadena me dice que además de hacer esto, tenemos que derivar lo de aquí de adentro. Es como si nos regresamos a la fórmula, como si esta g de x quisiéramos ahora la derivada de esa g de x. Entonces aquí la derivada de esto que tenemos adentro del paréntesis, la derivada de 3x nos queda 3 y la derivada de 5 sería 0 porque la derivada de cualquier constante es 0. Ahora, este exponente 1 ya no es necesario. Y este números los podríamos multiplicar. Es 6, que es 2 por 3 que salió de la derivada de aquí de adentro, que va a multiplicar a x más 5 a la 1. Pero como aquí el paréntesis o el binomio nos quedó a la potencia 1, se puede multiplicar y serían 6 por 3x son 18x y 6 por 5 nos quedan 30 y ya esta sería la derivada de la función que tenemos acá arriba. En este otro caso haríamos lo mismo. Este 2 se baja para acá multiplicando, le quitamos 1 en el exponente, por lo tanto el exponente se queda así ya nada más, pero eso se tiene que multiplicar por la derivada de lo de adentro. La derivada de 4x cuadrada serían 2 por 4, 8. Le quitamos 1 en el exponente, me queda 8x y la derivada de menos 9 es 0. Ahora, este lo podemos multiplicar por esto de aquí y serían 16x que va a multiplicar a 4x cuadrada menos 9. Normalmente cuando el binomio queda con potencia 1, puede ser que nos pidan hacer la multiplicación. Por ejemplo, aquí 16x por 4x cuadrada, 16 por 4 serían 64 y x por x cuadrada nos quedaría x cúbica. Después 16 por menos 9 son menos 144 x. Puede ser que se los pidan así o así, dependería más incluso de sus profesores. Vamos a ver un ejemplo más. Si nosotros tuviéramos la derivada de este otro término, este 3 bajaría para acá multiplicando y le quitaríamos 1 en el exponente. Al quitarle 1 en el exponente nos queda al cuadrado y eso se multiplicaría por la derivada de lo de aquí de adentro. La derivada de 6x más 6 y la derivada de 4 es 0. Y entonces este 3 por este 6 nos darían 3 por 6, 18 por 6x más 4 al cuadrado. En este caso, como el binomio queda al cuadrado, es mucho más probable que se los pidan así. Si lo quisiéramos desarrollado, tendríamos que primero desarrollar este binomio al cuadrado y todo ese resultado multiplicarlo por el 18, que resultó de este 3 por el 6, que fue la derivada del de adentro. En el siguiente ejemplo, este 5 bajaría para acá multiplicando y le quitaríamos 1 en el exponente. Y esto todavía se tiene que multiplicar por la derivada de lo de aquí de adentro. La derivada de el 2 bajaría multiplicando y serán 2 por menos 1 son menos 2x porque le quitamos 1 al exponente y más 3. Aquí, como este binomio está a la cuarta, es poco probable que les pidan calcularlo, pero podríamos multiplicar este 5 por esta parte que quedó con exponente 1 porque a fin de cuentas será la derivada del de aquí. Entonces serían 5 por menos 2x son menos 10x, 5 por 3 serían 15, y todo esto estaría multiplicando a menos x cuadrada más 3x a la cuarta, y ya todo esto sería la derivada de esto que tenemos aquí. Cuando nosotros tenemos que derivar una función que incluye raíz cuadrada o raíz cúbica, podemos aplicar el mismo procedimiento que estábamos viendo, solo primero cambiando esta raíz por un exponente fraccionario. En este caso, tener raíz cuadrada de 9x menos 1 es como tener 9x menos 1 a la 1 medio, porque siempre que raíz cuadrada es exponente 1 medio. Y haríamos el mismo procedimiento entonces. Este 1 medio baja para acá multiplicando, será por 9x menos 1, pero al quitarle un entero en el exponente, si a 1 medio le quitamos un entero, este 1 entero es como si fueran 2 medios, y entonces 1 medio menos 2 medios nos queda menos 1 medio.
Ese va a ser el nuevo exponente de esta parte. Y todavía hay que multiplicarlo por la derivada del de adentro. La derivada de 9x nos da 9 y la derivada de menos 1 se anula y nos da 0. Pero entonces este 9 multiplicado por el 1 medio nos quedan 9 medios y este al tener exponente negativo se pasaría hacia la parte de abajo ya con el exponente positivo debido a la ley de exponentes que dice que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Y en este caso lo que haríamos después simplemente sería convertir este exponente en medio otra vez en raíz. Sería 9 sobre 2 por raíz de 9x menos 1. Esta ya sería la derivada de esta expresión que teníamos aquí arriba. Si en lugar de tener raíz cuadrada tuviéramos raíz cúbica, ahora esto es como si tuviéramos exponente 1/3, también por leyes de exponente simplemente. Hasta ahorita no estamos derivando nada, solo estamos convirtiendo la raíz en un exponente. Y aplicaríamos el mismo procedimiento, este bajaría para acá multiplicando y sería 1/3 por 7x más 6 y le quitamos un entero en el exponente, pero si a 1/3 le quitamos un entero, como ahora lo estamos juntando con tercios, es como este entero convertirlo en 3/3 y 1 menos 3 nos queda menos 2/3 y todavía falta la derivada de lo de aquí de adentro. La derivada de 7x nos quedan 7 y la derivada de 6 se anula. Entonces al multiplicar este 1/3 por 7, pues son 7/3 por 7x más 6 a la menos 2/3. Este lo mandamos para abajo, serían 7x más 6 a la 2/3 positivo. Y puede ser que esto al final ya venga otra vez convertido en una raíz y serían 7/3 y aquí este 3 del exponente es que es raíz cúbica, pero como nos quedó un 2 en esta parte, es como si tuviéramos 7x más 6 al cuadrado, pero raíz cúbica por la otra ley de exponentes que estaríamos usando aquí, que dice que a la n sobre m es igual a la n raíz m, es decir, siempre que tenemos un exponente en fracción, el número de arriba nos da el exponente que debería tener y el número de abajo de la fracción nos dice el tipo de raíz que estamos calculando. Aquí este 3 nos dice que es raíz cúbica y este 2 es que está elevado al cuadrado. Esto ya sería la derivada de esta expresión de arriba. Algo similar podemos aplicar cuando tenemos una división como estas. Simplemente primero por leyes de exponentes, esto al mandarlo hacia arriba nos quedaría con un exponente negativo. Es como tener 7x más 2 a la menos 3 porque un exponente negativo lo convertiré en una fracción. Y ya que lo tenemos escrito de esta forma, hacemos el mismo procedimiento que estábamos viendo en los demás ejercicios. Este menos 3 pasa para acá multiplicando, serían menos 3 por 7x más 2. Le quitamos un 1 al exponente, pero al quitarle 1, si ya es menos 3 y menos 1, nos queda menos 4. Y por la derivada de lo de adentro, que la derivada de esto nos darían simplemente 7. Entonces multiplicamos menos 3 por 7 son menos 21 por 7x más 2 a la menos 4. Pero este exponente negativo haría que ese término se vaya otra vez para abajo y sería menos 21 sobre 7x más 2 a la cuarta, porque un exponente negativo hace que ese término se pase dividiendo y esta ya sería la derivada de lo que tendríamos aquí arriba. En el siguiente ejemplo, si aquí tenemos 1 sobre 6x cuadrada más 5, es como si aquí hubiéramos tenido 6x cuadrada más 5 a la menos 1, porque como aquí no tenía exponente, pero estaba en la parte de abajo, al pasarlo para arriba, si era exponente 1, ahora es exponente menos 1, este pasaría multiplicando y sería menos 1 y serían 6x cuadrada más 5. Le quitamos un al exponente, pero entonces sería menos 1 y menos 1 nos queda menos 2 y por la derivada de lo de aquí de adentro. La derivada de 6x cuadrada serían 2 por 6, 12x, porque le quitamos un exponente, y la derivada de 5 se hace 0. Y entonces al multiplicar menos 1 por 12x son menos 12x por 6x cuadrada más 5
a la menos 2. Y por último, este término lo pasamos hacia abajo y sería menos 12x entre 6x cuadrada más 5 al cuadrado, porque si estaba a la menos 2, al pasarlo para abajo ya queda a la 2. Entonces, en general es simplemente aplicar leyes de exponentes, pero siempre recordar que tomamos primero todo el paréntesis como si fuera la variable y aplicamos nada más al final que además de bajar este exponente para acá multiplicando y quitarle uno al exponente, se multiplica por la derivada del de adentro. Algo similar tenemos que aplicar cuando hacemos derivadas de funciones trigonométricas. Por ejemplo, si nosotros tenemos y igual a seno de u, la derivada sería coseno de u, o sea, el coseno del mismo argumento, pero por la derivada de ese argumento. Es decir, si nosotros tenemos que y es igual a seno de 8x menos 1, su derivada va a ser coseno del mismo argumento, que es de 8x menos 1, pero todo esto multiplicado por la derivada del argumento, que es la derivada de esto que tenemos aquí adentro. La derivada de 8x nos quedaría 8 y la derivada de menos 1 se anula. Y por convención, primero pondríamos el 8 como si fuera coeficiente y es 8 coseno de 8x menos 1. Aquí nada más hay que tener cuidado que esto no se puede multiplicar porque esto ya no es como una multiplicación lo que está aquí en el paréntesis, sino que es el argumento de la función trigonométrica. Entonces ya no puedo multiplicar este 8 por lo de adentro del paréntesis, sino que es 8 por el coseno del mismo argumento. Vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros tuviéramos y igual a seno de menos 3x cuadrada, pues la derivada sería coseno de menos 3x cuadrada multiplicado por la derivada de este argumento. La derivada de esto serían 2 por menos 3 son menos 6, le quitamos un el exponente, son menos 6x. Entonces al acomodarlo pondríamos menos 6x por coseno de menos 3x cuadrada. Y ya sería todo. Ahora, si fuéramos a derivar ahora en lugar de seno, coseno, la fórmula nos dice que la derivada de coseno de u es igual a menos seno de u por la derivada de u. La derivada de coseno de menos 9x será menos seno del mismo argumento de menos 9x, pero esto multiplicado por la derivada del argumento, por la derivada de menos 9x, que sería menos 9. Y entonces al multiplicar menos por menos se vuelve más y será 9 por el seno de menos 9x. Y con esto ya terminamos. Espero les haya servido. Si hay alguna duda, por favor mándenme ahí los comentarios. Si hay algún ejercicio que todavía no les sale con esto que expliqué, con toda confianza háganmelo saber. Y si hay otros temas que les gustaría que repasáramos de lo que estén viendo en la universidad, con todo gusto pónganlo en los comentarios y voy viendo qué temas son los que hay más necesidad. Mucho éxito muchachos, nos vemos.